Bienvenidos a esta clase de tipos de estudios de investigación, validez interna y validez externa de los trabajos científicos. En este encuentro vamos a ver algunos aspectos nuevos en el desarrollo de este curso que tiene que ver con los sesgos, los errores y la validez, y también los niveles de evidencia. Vamos a repasar otros aspectos que hemos visto en nuestros encuentros sincrónicos, como son la clasificación de los estudios de investigación, y haremos un especial zoom o detalle sobre los estudios descriptivos por un lado y por el otro los estudios analíticos. Vamos a empezar con unos conceptos que son fundamentales cuando hacemos ciencia y cuando tratamos de vincular lo que leemos en la literatura científica a nuestras prácticas de cuidado a las personas, las familias y la comunidad, que es el concepto de error o de sesgos en ciencia. El primer elemento a tener en cuenta es el concepto de factor confundidor. El factor confundidor es una tercera variable que está asociada tanto al factor de exposición como al evento que miramos en el estudio, creando falsas asociaciones entre ellos. El mejor ejemplo es el que vimos en uno de nuestros encuentros de los estudios clásicos, de los primeros estudios sobre cuáles eran los factores de riesgo para tener cáncer de pulmón. Estamos hablando del carcinoma epidermoide en adultos, que es el de mayor importancia epidemiológica. Los estudios mostraban que el consumo de café tenía una fuerte asociación estadística y por tanto se pensaba que era un factor de riesgo para tener cáncer de pulmón. Luego se demostró que lo que originaba el cáncer de pulmón era el consumo de tabaco. Muchas de las personas que consumían tabaco también consumían altas dosis de café. Entonces, si bien el consumo de café era estadísticamente, se asociaba a la presencia del cáncer, era un factor confundidor, porque lo que lo provocaba era el hecho de que la persona fumara. Otro ejemplo es como el estudio de fantasía que plantea aquí esta diapositiva, de que un estudio encuentra que usar anteojos duplica el riesgo de infartos. Esto no tiene correlación en la realidad, más que estadística, porque la edad es el factor confundidor. A medida que hay más edad, mayores son las chances de usar anteojos y mayores son las chances de tener infartos, pero estos dos hechos no están relacionados. Hay ajustes que se pueden hacer o nuevos estudios que corrigen esos errores. Pero es importante que siempre, cuando nosotros analicemos estudios que plantean la posibilidad de una asociación, sobre todo con factores de riesgo o factores de exposición para un evento, tengamos en cuenta que poner en evidencia cuáles son los factores confundidores pueden ser central para ver la validez práctica de ese trabajo. Los estudios científicos pueden tener errores. Algunos errores son tolerados en la ciencia. El error que es tolerado en ciencia es el error aleatorio o error tipo 1 o alfa que se denomina. Es el error que tiene que ver con el azar. Es decir, a veces las cosas pueden escapar un poco del control. En ciencias de la salud, toleramos un error del 5%, o sea, que yo tengo este valor y con un 95% de certeza digo que este valor tiene que ver con la realidad. Pero un 5% puede ser que no, que eso se trate de un error. Esto es lo que significa la P menor a 0,05 como límite tolerable. No significa que el trabajo sea verdad lo que diga, pero sí que está bien diseñado. Es decir, tiene un error por azar tolerable para las ciencias de la salud. Después hay otros errores que sí tienen que ver con el diseño de la investigación, como por ejemplo los errores sistemáticos. Los errores sistemáticos dan cuenta de que algo del diseño del trabajo hace que puedan ponerse en cuestionamiento sus resultados. Supongamos que nosotros estudiamos a las personas con depresión de una comunidad y queremos ver sus consumos, sus hábitos y costumbres.
y encuestamos a los pacientes que van a la mañana al centro de salud. El error sistemático o el sesgo que este estudio puede tener es que yo estoy entrevistando solo a las personas que están a la mañana, que asisten a la mañana al centro de salud. Quizás hay otros que también tienen depresión, que están en sus trabajos o cuidando a otras personas o que no son consultantes del sistema. Entonces, yo si quiero extrapolar eso a los posibles diagnósticos de depresión y sus hábitos y consumos, los estoy dejando de lado y eso tiene que ver con un diseño de la investigación. Es importante cuando uno hace el proyecto de investigación tratar de disminuir estos errores, pero si no los disminuye, al menos tenerlos en cuenta y explicitarlos finalmente en la discusión y en las conclusiones de nuestro trabajo. Otros sesgos pueden ser los sesgos de la información. En este caso, si uno obtiene datos de historias clínicas, puede tener como sesgo que las historias estén incompletas, que no estén todos los datos volcados allí en ese registro. Otro sesgo de información puede ser cuando uno hace entrevistas a personas sobre eventos que son difíciles de recordar. Por ejemplo, si uno hace algunas preguntas vinculadas a episodios de consumos de sustancias, pueden ser que las personas no recuerden eso. O si han tenido algún evento de una internación y han pasado muchos años, puede ser que la persona tampoco recuerde esos eventos. O si usa familiares o terceros conocidos como fuentes de información, porque no está entrevistando directamente al caso. Y finalmente, los sesgos de selección, que también son otras formas de errores del diseño, en donde la metodología es defectuosa para la selección de los participantes. Por ejemplo, si uno hace una entrevista sobre el uso de canales digitales para el autocuidado de la salud en general y para relevar la información utiliza una encuesta online, solamente van a participar las personas que usen de mínima una computadora o un celular y accedan al uso de la encuesta online. Distinto sería si uno entrevista al total de la población que usa herramientas digitales habitualmente o que no las usa. Otro concepto súper fundamental es el concepto de validez. Hay dos tipos de validez en un trabajo de investigación. La validez interna quiere decir que el trabajo está bien hecho. Tiene que ver con la calidad metodológica del producto. Por ejemplo, el diseño es adecuado para responder la pregunta de investigación. Hay coherencia vertical, es decir, el estudio se hace una pregunta, los objetivos buscan responder esa pregunta, la metodología es adecuada para poder responder esos objetivos y las cosas que se concluyen se desprenden efectivamente de los resultados. El concepto de coherencia vertical es un concepto que veremos muchas veces en este tiempo de formación. También que no haya sesgos tan importantes hacen que un estudio tenga validez interna y quiere decir finalmente que el trabajo está bien realizado. O sea que el trabajo responde correctamente a su propia pregunta de investigación. Ahora, un estudio puede tener validez interna, pero no necesariamente validez externa, porque la validez externa se refiere a la capacidad de un trabajo de extrapolar sus resultados a otras poblaciones. Entonces, cuando nosotros tenemos un estudio que está bien hecho, es lo primero que analizamos, quiere decir que su resultado está bien obtenido. Ahora, ¿esto sirve para nuestros pacientes? Por ejemplo, vamos a analizar si se estudió a poblaciones jóvenes o a poblaciones adultas. ¿Se parecen a nuestros pacientes? ¿Eran pacientes que estaban internados o eran ambulatorios? El contexto en donde ocurre eso es similar al contexto en donde yo lo voy a aplicar. Un estudio puede tener una gran validez interna, pero para mi aplicación práctica puede que no sea válido. Son dos conceptos
relevantes para la mayoría de los trabajos. Volvemos a hablar del valor P, que habíamos dicho que en ciencias de la salud era la P menor a 0,05. Era de lo que tolerábamos, digamos, en nuestro campo como un error del azar del 5% o menos, ¿sí? Esto quiere decir que el estudio está bien hecho. No significa que esto es inmediatamente aplicable a nuestra población. En segundo lugar, vamos a volver a ver la clasificación de los estudios de investigación. Habíamos mostrado este cuadro en donde básicamente decíamos que hay dos tipos de estudios: los descriptivos y los analíticos. Recomendación para quienes van a diseñar su proyecto de investigación en los primeros años de formación: recomendamos que realicen estudios descriptivos, cualquiera de los que están aquí presentes. Pero vamos a leer mucho, ustedes para resolver sus dudas clínicas van a leer muchos estudios analíticos, por eso estamos viendo esta clasificación. Los estudios descriptivos son aquellos que cuentan, describen cómo es una muestra o una población. No buscan asociación, solo muestra cómo se distribuye un evento, qué tan frecuente es. Son fundamentales, aunque no expliquen las causas, y además suelen ser el primer step o el primer paso para en la propia escritura científica. Hay distintos estudios descriptivos que podemos mencionar. Por un lado es el reporte de un caso, que es la descripción detallada de un paciente con una condición inusual o una enfermedad que ya está conocida, pero una desviación de su forma de presentación. Es decir, tiene que estar bien descrito de por qué se justifica que vos reportes ese caso y no sea eso una presentación clínica más. La serie de casos son descripciones de grupos de pacientes con una enfermedad, con una condición similar, y ahí ya uno puede establecer un perfil de descripción más amplio. Sirven cuando hay algún brote, cuando hay alguna enfermedad relativamente nueva que esté en vigilancia o una reemergencia. Puede ser la aparición de casos de alguna enfermedad que aumenta su incidencia por déficit de vacunación, por ejemplo. Los estudios de cohorte son estudios los estudios de corte transversal son estudios que van a medir la prevalencia de un problema de salud. Es una fotografía de una población o de una muestra en un momento determinado, y en ese mismo momento vamos a ver la enfermedad y otros factores que podrían asociarse a la enfermedad, pero no podemos decir que esos factores que se asocian a la enfermedad son la causa o el efecto, porque los estamos mirando todos al mismo tiempo. Lo que sí sirven es para establecer asociaciones, es decir, estos pacientes que tienen esta enfermedad metabólica tienen estos hábitos de consumo alimenticios, tienen estos hábitos de consumo de tabaco, tienen estos hábitos de uso de los servicios de salud o de actividad física. Es decir, yo esos elementos los puedo relacionar, o sea, asociar, pero no decir que es la causa sí o sí. Igualmente se aplican métodos estadísticos y todo eso. Bueno, los estudios de corte transversal tienen una gran ventaja porque son estudios sencillos de hacer, rápidos y de bajo costo. Determinan prevalencia y dan muchas mediciones en un momento y te permiten establecer asociación. No establecen causas, pero pueden sugerir las causas. Es decir, si hay una fuerte asociación entre el bajo consumo de frutas y verduras y la presencia de hemoglobinas glicosidadas altas, bueno, se sugiere ahí una fuerte asociación, demostrada por otros trabajos igual, pero no establece la causa. Los estudios de prevalencia o de corte transversal se pueden tranquilamente realizar en nuestros consultorios, y de hecho gran parte de los trabajos de investigación que se presentan al final de la carrera tienen que ver con estudios de prevalencia hechos en consultorios o en ámbitos acotados.
Pueden tomar algún grupo de pacientes que consultan por algún problema de salud determinado y hacer una serie de mediciones. Para esto les recomendamos que lean la bibliografía y identifiquen qué pacientes son objetos de estudios de prevalencia. Y con qué otros factores ya se los asocia en la bibliografía y hacen las mismas mediciones para sus trabajos. Vamos a ver ahora los estudios analíticos. Estos sí buscan las causas, buscan un elemento que impacta en otro elemento. Hay dos grandes estudios que buscan causas o miden efectos. Por un lado, lo experimental, es decir, el investigador decide a quién le da a quién expone y a quién no expone para ver un efecto. Esto es el típico ejemplo, son los ensayos clínicos en donde un grupo de pacientes le damos un medicamento y otro le damos placebo. El investigador decide a quién le da y a quién no. Es la mejor evidencia de eficacia, sin duda. Ahora, a veces a lo que está expuesto un grupo y otro no es un medicamento, sino es un elemento de riesgo. O sea, es algo negativo para la salud. En ese caso, yo no puedo, como investigadora, exponer a un grupo de pacientes a radiación y otros no, porque sé que eso no trae beneficios buenos. Pero a veces se da que hay poblaciones que han estado expuestas a eso, sin que yo medie. Entonces yo puedo observar y compararlo con otra población que no estuvo expuesta. Esos estudios se llaman observacionales. También miden causas y efectos. Entonces, habíamos dicho que los ensayos clínicos, que eran la mejor manera de medir la eficacia de algún tratamiento, nosotros vamos a dividir a la población de estudio en dos grupos. Un grupo al que vamos a darle el medicamento y otro grupo al que no vamos a darle el medicamento, vamos a darle un placebo. Para que sea válido, la asignación tiene que ser al azar, es decir, todos los participantes de esa población tienen que tener la misma chance de entrar a un grupo o al otro. E idealmente debe ser doble ciego. Ni el paciente ni el médico saben a qué grupo pertenece. Por ejemplo, todas las pastillas deben tener el mismo color y el mismo tamaño para que quien otorga el medicamento placebo no se dé cuenta de que es el placebo y que no es el principio activo. Estos estudios son costosos, son elaborados por grupos de investigación grandes y tienen unas extensas evaluaciones éticas por lo que significan sus efectos. Los ensayos clínicos entonces son la mejor evidencia de causalidad. Al separar aleatoriamente los grupos, controlamos un poco los factores confundidores que conocemos y los que no conocemos también. El diseño es prospectivo, porque quiere decir que yo decido el diseño y de aquí para adelante estudio los casos. Las desventajas es que son muy caros, muy complejos y además muchas veces se pierden participantes. A veces puede haber una población que también decide participar en los estudios porque tiene que haber un consentimiento y pueden tener baja validez externa. ¿Qué quiere decir? Que a veces son hechos en grupos de pacientes muy determinados que en nuestra práctica no todos nuestros pacientes tienen esas características. La mayoría de los estudios, por ejemplo, en general no se hacen estudios sobre personas gestantes o adultos mayores, suelen quedar excluidos de esos trabajos y a veces esos productos médicos los usamos en estos grupos después de que hay una larga evidencia sobre las reacciones adversas en principio. Pero, bueno, eso es una baja validez externa, no quiere decir que no se pueda tener en cuenta la producción de esa evidencia científica para la toma de decisiones. Otro concepto que es relevante en la literatura científica son los conceptos de eficacia y efectividad, que son cosas diferentes. La eficacia quiere decir que ese producto médico funciona en condiciones ideales, o sea, en un marco de investigación controlado determinado, eso funcionó, o sea, era eficaz.
La efectividad tiene que ver con que si eso funciona en la práctica cotidiana, si funciona en el mundo real, en el mundo no controlado de la ciencia. A veces algunos tratamientos son eficaces, pero su cantidad de reacciones adversas son tan altos o son tan mal tolerados o tan difíciles de administrar que la efectividad baja. Por ejemplo, algún antibiótico que funcione, pero que requiera muchas tomas diarias. Es difícil que un paciente adhiera a medicamentos que necesitan varias tomas diarias. Es más factible que adhieran a tratamientos que son de una dosis o 2 veces por día. Entonces, son conceptos diferentes. Algo puede ser eficaz, funciona, para esto que dijimos que funciona, pero en la práctica a la gente le resulta difícil de utilizar. Vamos a ver ahora la cuestión de los estudios observacionales. Como habíamos dicho, no todas las cuestiones de causa-efecto las podemos mirar con estudios más en donde nosotros intervenimos, porque cuando la intervención tiene que ver con estar expuesto o no a una noxa, algo malo, no, éticamente no lo podemos hacer. Entonces, muchas veces los estudios observacionales son la única alternativa factible, sobre todo en la cuestión de factores de riesgo. Aquí el riesgo de tener confundidores es aún mayor, porque estamos ante poblaciones que nosotros no elegimos mucho por azar. Entonces, es un elemento a tener en cuenta. Los estudios observacionales analíticos son aquellos que llaman estudios por cohortes y estudios de casos y controles. Y aquí lo que varía es el tiempo de la observación. Los cohortes son los que el tiempo de la observación empieza hoy y sigue para adelante. Son estudios por eso que se llaman de seguimiento follow-up. Empezamos a seguir un grupo de pacientes. Por ejemplo, los estudios de Framingham. Clásicos estudios realizados en Framingham, en donde nosotros tomamos a las cohortes, a los grupos de personas, y fueron seguidas por décadas para ver qué cosas se asociaban a más eventos vasculares o a menos. Empezamos de ahora para adelante. Estudios caros como todos los estudios analíticos. Ventajas es que establece una secuencia temporal. Es decir, primero no hay eventos, no hay infartos, por ejemplo. Entonces, el hecho de fumar o no hacer actividad física o comer cierto tipo de dieta está antes que el evento. Entonces vos podés decir, no, bueno, la persona fumaba y después se infartó. Entonces, fumar es un factor de riesgo que produce el infarto. Mide además incidencia, porque está buscando el evento. Cada vez que hay un diagnóstico lo cuenta. Sirve para evaluar muchos eventos para la misma exposición. Son útiles para exposiciones poco frecuentes y, bueno, como dijimos, por supuesto que siempre bien hecho, sugiere causalidad. Las desventajas son el tiempo que hay que invertir y el costo asociado a ese tiempo. Y además que pueda haber pérdida de seguimiento. ¿Sí? Hay un sesgo importante en los estudios de cohorte que se llama el sesgo de vigilancia. Como nosotros estamos buscando el evento, puede ser que busquemos más el evento en la población de expuestos que en los no expuestos. Y los confundidores pueden no estar siempre balanceados. No es muy práctico para cosas poco frecuentes, tienen que ser cosas bastante prevalentes. Los estudios de casos y controles, por el contrario, dijimos que la diferencia entre estos dos era el tiempo de la observación. En este caso partimos de las personas que ya tienen el evento, o sea que son casos, y personas que hoy no tienen el evento y nos fijamos para atrás. Es como si hiciéramos, que no se hace, pero es como si hiciéramos hoy. Medimos a los que están infartados a los 60 años y a los que no están infartados a los 60 años y a los dos le preguntamos, ¿usted fumó? ¿Usted no fumó? O sea, miramos para atrás. En realidad se usa para enfermedades que son menos frecuentes, poco frecuentes, entonces que no vamos a hacer cohortes de seguimiento para un evento que sea poco prevalente, como por ejemplo el cáncer de páncreas. ¿Sí?
Entonces, en este caso, buscaríamos a los casos que tienen cáncer de páncreas y pacientes que no tienen cáncer de páncreas a determinada edad y comparaban cuántos de esos grupos consumían café y cuánto café consumían. Casos y controles, ventajas y desventajas son útiles, como dijimos, para enfermedades poco frecuentes y raras. Son relativamente rápidos y económicos en comparación con los otros, igual son medio costosos. Pueden también generar hipótesis de causalidad igual que los otros trabajos. Las desventajas es que son muy susceptibles a sesgos, ¿sí? Y es difícil armar el grupo control también. No miden incidencia ni riesgo y puede haber confundidores difíciles de controlar porque estoy midiendo cosas que ya pasaron. Entonces, dirección temporal resumiendo de cada diseño. Tenemos por un lado, acá estamos en presente, estamos aquí. Ensayo clínico aleatorizado es prospectivo. Damos el medicamento hoy y estudiamos para adelante. Lo mismo si estudiamos factores de riesgo con cortes, seleccionamos un grupo de expuestos y no expuestos y miramos hacia adelante. El estudio de corte transversal mide el presente, mide un evento que está pasando ahora. Y casos y controles es retrospectivo. Tenemos la persona con el evento, comparamos con las personas que no tienen el evento y miramos hacia atrás, miramos hacia el pasado. Aquí está tablita que luego pueden repasar y además va a quedar la presentación en el aula virtual como un rápido resumen de estos trabajos. Recuerden que en la sección de metodología de su trabajo de investigación va a estar explicitado cuál es el diseño del estudio. Bueno, todo esto, mucha información sobre la que vamos a volver varias veces, tiene su correlato en la aplicación clínica cotidiana. Esto es a lo que nos referimos con niveles de evidencia. Es cuánto podemos confiar en un estudio para aplicarlo en nuestra práctica ambulatoria. Tenemos esta pirámide de evidencia en donde en la base están las cosas de literatura científica o de conocimiento científico que tienen menos evidencia. Y aquí arriba lo que tiene más evidencia. Los de grado 1, los niveles de evidencia son los que veíamos acá, ensayos clínicos, pero ya sabemos que las revisiones sistemáticas, los metaanálisis tienen más fuerza de evidencia porque están mirando varios ensayos clínicos al mismo tiempo. Esta clasificación de niveles de evidencia, si bien es un nivel de grados clásico, no se está utilizando tanto en la práctica como lo que vamos a ver ahora que se llama sistema Gray, que tiene que ver, es el sistema que hoy está más usado internacionalmente para evaluar la calidad de la evidencia y la divide en evidencia alta, moderada, baja o muy baja. Esto tiene un diálogo con los grados de recomendaciones de las prácticas. Es decir, esto nos sirve para decir qué cosas vamos a aplicar en nuestros pacientes, aplicar con algún criterio o discusión, o desaconsejar fuertemente, no recomendar. Van a tener en la bibliografía subida al aula virtual también un documento con los niveles de recomendación de muchas prácticas preventivas en las personas adultas para que ustedes también lo tengan como material de consulta para la práctica clínica, ¿sí? Verán que hay cosas que se recomiendan de tipo A y B, que hay buena evidencia para ofrecer la práctica. Unas que son recomendaciones C, que quiere decir que puede ser algunos pacientes seleccionados pueden beneficiarse con eso. Y las de grado de recomendación D quiere decir que es mejor no hacerla. Hay que desalentar el uso de esa práctica. Como actividad les propongo que busquen un estudio científico que hayan leído en estas semanas para responder sus dudas clínicas ambulatorias y respondan este esquemita de preguntas usando lo que vimos en esta presentación. ¿Cuál fue el diseño del estudio y si es el adecuado para la pregunta? Un resumen básico de lo que ustedes deben recordar
de que vimos en esta clase, ¿sí? ¿Qué es un confundidor? ¿Qué son los estudios descriptivos, los ensayos clínicos? ¿Qué son las cohortes? ¿Qué son los casos controles? Y finalmente, los niveles de evidencia. En breve van a recibir instrucciones de cómo vamos a continuar la formación de estos aspectos con los dos grupos, los que ya están más avanzados con su trabajo de investigación y quienes recién van a empezar a hacerse sus preguntas de investigación. Muchas gracias por la asistencia. Recuerden completar el formulario con la consigna para compatibilizar el presente en esta clase.